Buenas noches, bienvenidos a una edición más de Plano Judicial aquí por Mega TV. En minutos vamos a estar hablando sobre lo sucedido con un adolescente que perdió la vida este fin de semana en un partido. Terrible el caso, vamos a estar con los detalles. Lucas Aracho, ¿cómo estás? Muy bien, Odelia, buenas noches, un gusto acompañarte en una nueva edición de Plano Judicial con toda la información del ámbito tribunalicio, muchos casos que vamos a comentar, audiencias preliminares que fueron fijadas y por supuesto también este caso que ya mencionabas en el cual ya intervino, inclusive el Ministerio Público ya ha iniciado oficialmente una investigación para poder determinar primeramente a través de una autopsia la causa de muerte de este adolescente y luego dar con él o los responsables de este trágico suceso. Así es, Lucas, y para hablar justamente de qué pasa a partir de ahora, porque estamos hablando de adolescentes, de menores, por lo tanto también el trato en sí de un proceso judicial es totalmente diferente cuando hablamos de una persona que ya es adulta. De esto queremos hablar con el defensor público Carlos Arce. Buenas noches, doctor. Gracias por acompañarnos aquí en Plano Judicial. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches a todos. No sé si me escuchan bien ahí. Te escuchamos, doctor, te escuchamos bien. Perfecto. Doctor, hablar un poco Sí, también de manera genérica, sobre todo también cuando estamos hablando de un caso, de un proceso a un menor y cuál es la diferencia que hay cuando se trata de una persona adulta. Bien, veamos. Nuestro ordenamiento positivo, siguiendo las reglas internacionales, ha establecido un régimen distinto en el juzgamiento de aquellas personas que se les atribuye haberse comportado típicamente respecto a un hecho punible cuando éstas no alcanzan los 18 años. Entonces, el Código Penal ha establecido que la responsabilidad penal de las personas solo se adquiere a partir de los 14 años. Entonces, y el Código de la Niñez y de la Adolescencia, siguiendo esta línea del pensamiento jurídico, ha establecido que hay una franja en donde las personas que han cumplido 14 años y no han llegado a cumplir aún los 18, tienen un tratamiento especialísimo para el juzgamiento por un hecho punible que se les atribuye. Y esa cuestión abarca no solamente la jurisdicción de, digamos, judicial, digamos, los jueces, sino todo lo que involucra a ello. Lamentablemente, nosotros solo contamos con juzgados de menores o de adolescentes infractores en garantías, pero no así, no tenemos fiscalías especializadas, ni tenemos juzgados o tribunales de sentencia especializados en menores infractores. Sí tenemos tribunales de apelaciones especializados en este tipo de cuestiones, pero sería interesante que pudiésemos tener en el futuro, y espero no muy lejano, tribunales de sentencia especializados en el juzgamiento de este tipo de personas, porque es una jurisdicción muy particular, porque las reglas del derecho procesal y las reglas del derecho penal son un poco distintas cuando se trata de adolescentes infractores de la ley penal. Claro, en ese punto, doctor, me parece bastante interesante lo que estás mencionando, sobre todo porque no hay juzgados especializados, o sea, no hay tribunal especializado para juzgar, por ejemplo, a adolescentes, ¿verdad? Y por el otro lado también, cuando una persona cumple 14 años, ya es responsablemente, ya puede ser imputada. Sí, o sea, el Código Penal establece claramente en el artículo 21, dice
Están exentos de responsabilidad penal las personas que no hayan cumplido aún los 14 años. Es decir, las personas que no cumplen 14 años no son responsables penalmente, que no es lo mismo que inimputable. Hay un pequeño gran error de concepto entre responsabilidad e imputabilidad, ¿verdad? Entonces, cuando estamos en presencia de personas que no han cumplido aún los 14 años, no son responsables penalmente de los hechos que se le atribuyen. Y el ser inimputable o no es una cuestión distinta. Una vez que cumplan o que están dentro de la franja establecida a partir de los 14 años, ya son responsables penalmente de las acciones que ellos han cometido. Ahora, doctor, lo que es también la sanción, digamos, para lo que tienen desde los 14 años hasta los 17, podemos decir, menores de 18, es también diferente. O sea, el grado de reproche es reducido tanto para delitos como para crímenes, ¿verdad? O sea, no puede ser sancionado con una sanción igual un menor, en este caso entre 14 y 17 años, que una persona que ya ha cumplido los 18 años. Bien, veamos. No tenemos un código penal del menor infractor en donde se establezcan las sanciones específicas o las sanciones específicas por cada una de las conductas, como tenemos en el Código Penal ordinario general, ¿verdad? Lo que sí hay en el Código de la Adolescencia, hay una dosificación bastante grande con respecto a la reacción punitiva. Hay que tener en cuenta que la reacción punitiva es la que baja. Sí. Nuestro Código Penal General establece una pena máxima de hasta 30 años. Sin embargo, en el caso de los adolescentes, esa pena o esa reacción punitiva del Estado ante el injusto cometido por un menor o un adolescente infractor solo llega hasta 8 años de medidas. Ya no se llaman penas privativas de libertad, claro, sino que se llaman medidas socioeducativas privativas de libertad. Claro, un punto importante es... Sí, claro, ese es un punto bastante importante, doctor, porque muchas veces las personas, dentro de lo que es el desconocimiento, digamos, de estas normas, hay que decir también que en muchos casos no están obligadas las personas a conocer prácticamente todo el contenido de lo que son leyes procesales y demás, pero muchas veces se tiende a querer opinar de que las sanciones deben ser las máximas, penas máximas de tipo de casos de homicidios al menos, pero importante hacer esa distinción, o sea, el trato y la sanción que eventualmente pueda haber para una persona, que decíamos ya en esa franja entre 14 y 17 años, es totalmente diferente y también el proceso es diferente y obviamente eso también tiene un fundamento. Claro, los fundamentos están siempre dados con respecto a la persona del adolescente. No tiene todavía un desarrollo psíquico-social de un adulto y por ende la reacción punitiva del Estado debe ser siempre menor, atendiendo justamente a la propia situación de adolescente de la persona sindicada como autor o partícipe de algún hecho, ¿verdad? Y entonces el régimen no lo trata como un delincuente convencional, sino lo trata como una persona especial a quien se le aplican leyes especiales y tratamientos especiales con jueces especiales. Y eso es lo importante, porque se atienden a cuestiones muy diferentes a la simple retribución por el hecho punible realizado, sino que se atienden a la personalidad del adolescente, sus circunstancias, digamos, mediatas e inmediatas de que lo rodean a él. Por eso se requiere como una cuestión absolutamente obligatoria un estudio socioambiental, estudios psicológicos, estudios psiquiátricos
que nos lleven a sostener o al tribunal si la persona sometida a proceso tiene la madurez psicosocial para responder por el hecho que se le atribuye en la medida en que se desarrolle o el resultado mismo de esos análisis, de esos estudios realizados por profesionales capacitados. Doctor, ahora hablando un poco también, el caso en sí es bastante fuerte, estamos hablando de adolescentes, de hecho hay una investigación también, pero ¿qué pasa cuando ese adolescente, por ejemplo, va a tener que responder ante la justicia? ¿Hay abogados especializados, defensores especializados? ¿Cómo se trata todo esto, doctor? Bien, nosotros en la Defensoría Pública, en lo que se hace, en lo que es referente al área penal, tenemos divisiones especializadas en distintas ramas. Y una de ellas es la rama de la especialización de adolescentes infractores, en donde tenemos un grupo, al menos acá en Asunción, de colegas especializados única y exclusivamente en la defensa de adolescentes infractores a la ley penal. O sea, hay gente entonces en la Defensoría capacitada y también me imagino que sumado a eso, todo va cambiando también, doctor. Las conductas como que ya no son las mismas de hace 10 ni 20 años atrás, ni 30, ¿verdad? Entonces, es como que la ley en sí también, ¿cuál es tu opinión con relación a las sanciones que se le aplica a los adolescentes justamente? Bien, a ver, la sanción que se les, que digamos que pueden estar sometidos los adolescentes van variando. Se llaman medidas, más que nada. Se llaman medidas las sanciones que se les atribuyen o que se les aplican no son penas y varían desde la amonestación hasta las medidas socioeducativas y terminando con la medida más gravosa, que es la de privación de libertad, que es hasta 8 años. El Tribunal de Sentencia, al momento de establecer la reprochabilidad del menor, del adolescente, ya no se rige por las reglas del artículo 65 del Código Penal para adultos, sino que rigen otras reglas que están justamente en el Código de la Niñez y de la Adolescencia. Y es en base a ello en que se debe dosificar el quantum, primero que nada, el tipo de medida aplicada, y en su caso, si es una medida restrictiva de libertad, el quantum de la medida, digamos, socioeducativa privativa de libertad, que puede llegar hasta 8 años. Entonces, esas reglas del artículo 65 no son aplicables a los adolescentes infractores. Claro, doctor, y para puntualizar un poco nuevamente y hacer énfasis en esto, ¿cómo sería, de manera sintética, por decirlo, el proceso penal, inicio hasta una etapa final, por decirlo de una manera, cuando se trata de una persona que, reitero, tiene entre 14 y 17 años? ¿Cómo sería el proceso, digamos, desde una imputación hasta la etapa ya de culminación, digamos, con una sentencia? Sí, a ver, el proceso es básicamente muy parecido al proceso ordinario, pero la diferencia está en que hay reglas especialísimas con respecto a ello. Siempre va a haber un fiscal. Ojalá tuviésemos fiscales especializados en adolescentes infractores. No tenemos. Entonces, un fiscal ordinario es el que lleva adelante la investigación. La indagatoria que se toma ante el fiscal, que es, digamos, la forma en que una persona se defiende de los hechos, y le llamamos ejercicio de la defensa material, a diferencia en el proceso ordinario, que es ante el fiscal, esta se toma ante el juez penal de la adolescencia, que sí tenemos.
es el juez penal de la adolescencia quien toma esa, entre comillas, primera declaración al imputado adolescente, con todas las reglas que establecen justamente ese tipo de cuestiones. Entonces, y luego continúa el proceso normal. El objeto de la investigación justamente va a establecerse la existencia o no del hecho y de la madurez psicosocial del adolescente, que es fundamentalísimo en este tipo de procesos, porque eso es la nota distintiva, sí, que la investigación también debe enfocarse en la persona del adolescente infractor, sobre su posición, sobre su vida íntima, su vida, digamos, si está estudiando, si está en el colegio, cómo está configurada su familia. Y luego de ello tenemos entonces los diagnósticos que nos van a llevar a sostener la madurez psicosocial del menor y que estaba en condiciones de conocer la antijuridicidad del hecho que se le atribuye. Y el juicio es exactamente lo mismo, tiene ciertas reglas y son a puertas cerradas. Cada vez que se juzga a un infractor adolescente, el juicio no es un juicio público, sino que es a puertas cerradas, justamente para evitar la exposición del adolescente a todo lo que implica un juzgamiento oral y público. Gracias, doctor, por conversar con nosotros aquí en Plano Judicial. Dale, muchísimas gracias a ustedes por la atención e insisto en esto. Nosotros necesitamos imperiosamente una justicia especializada en todos los ámbitos con respecto a los adolescentes infractores. Y me refiero a fiscales especializados en investigación de hechos atribuidos a menores o a adolescentes infractores, jueces de garantías que tenemos, cámaras de apelaciones que tenemos y tribunales especializados en este tipo de hechos, porque lamentablemente la experiencia me ha enseñado que lamentablemente, y a pesar de lo que diga nuestra legislación, los adolescentes son juzgados como mayores y eso es absolutamente inaceptable. Gracias, doctor Carlos Arce, defensor público, conversando también con nosotros de un tema sumamente delicado, sumamente sensible y sobre todo porque hablamos de adolescentes. Hoy un adolescente ya no está tras un partido en donde se da también una pelea y esto tenemos que comunicar, pero desde el lado también jurídico, Lucas, en donde evidentemente no vamos a mencionar los nombres de los supuestos responsables porque la ley es lo que les ampara justamente, Lucas. Asimismo, artículo 29 del Código de la Niñez y la Adolescencia, entonces por eso tampoco podemos nosotros mencionar los nombres y ni lo vamos a poder hacer en caso de que ya haya una persona imputada, tampoco se va a poder socializar su nombre. De hecho, las autoridades también tienen prohibido hacer referencia a este tipo de situaciones cuando adolescentes se ven involucrados en hechos punibles. Ahora bien, va a quedar ya a cargo del Ministerio Público, decíamos también un poco insistir en esto, determinar la responsabilidad de la persona o de las personas que hayan tenido, digamos, directa participación en este hecho y que hayan con su conducta acabado con la vida de este menor de 15 años que participaba de un partido de fútbol antes que culmine, inclusive se dio esta gresca y bueno, ya él también fue agredido allí. Y también sumar un poco lo que nos decía el doctor Carlos Arce sobre la diferencia entre un proceso y otro, así que vamos a estar atentos también y darle seguimiento a este caso, Noelia. Así es, Lucas, hacemos una pausa, a la vuelta seguimos con Plano Judicial. Y antes de despedirnos también tenemos que hablar sobre el caso del chofer
en donde justamente perdió también la vida el hijo del senador liberal, ex senador liberal Blas Llano. ¿Qué pasó en este caso, Lucas? La Fiscalía pidió una prórroga para seguir investigando. Asimismo, Noelia, pese a que ya se había conocido el resultado de la pericia accidentológica que había arrojado que el chofer Adán David Ortellado no tuvo responsabilidad en este accidente automovilístico fatal que terminó con la vida de Santiago Llano, hijo del ex legislador Blas Llano. Y ahora la fiscal Zulma Benítez ha solicitado una prórroga ordinaria, Noelia. Esto se va a tener que decidir. La jueza de Cacupé convocó a una audiencia para que se pueda estudiar justamente este pedido de prórroga ordinaria. La doctora Silvia Carolina Cáceres Riveros va a definir esto en una audiencia el próximo 18 de septiembre, sería pasado mañana a las 9:40, va a tener que, 8:40, va a tener que comparecer, por supuesto, también el imputado Adán David Ortellado. Él está procesado, por supuesto, homicidio culposo, va a tener que ir con su abogado y ya la fiscalía va a tener que fundamentar este pedido. La pareja del imputado Noelia lamenta que se siga con este proceso pese a que ya hay incluso un examen, una pericia accidentológica que dice que él no tiene responsabilidad. Se ha ordenado inclusive la realización de otra pericia, así que esto va a continuar también, Noelia. Así es, Lucas. Y otro de los temas, el juez Osmar Legal ratificó la imputación en contra de Alexandre Rodríguez Gómez, hijo del diputado fallecido Eulalio Lalo Gómez, Lucas. Tal cual vemos en imágenes la parte resolutiva de lo que fue esta decisión del juez Osmar Legal, que rechazó un incidente de nulidad de la imputación que presentó el abogado, en este caso el defensor de Alexandre Rodríguez Gómez, Oscar Tuma, es el abogado defensor. Bueno, se ratifica entonces la validez de la imputación contra Alexandre Rodríguez Gómez, por supuesto, lavado de dinero y asociación criminal. Pero un punto también importante, Noelia, que se rechazó es el pedido de extinción de la acción respecto al fallecido exdiputado Eulalio Lalo Gómez. Hay que recordar que respecto a él se había presentado una imputación, pero lo que aclara también el juzgado es que él no providenció en consecuencia, es decir, no imprimió los trámites para admitir esa imputación debido a los fueros, y además también hablaba de que en autos no obran, concretamente una documentación que dé fe de la muerte del diputado. Si bien es cierto, hay un certificado de defunción que se presentó por la defensa, se recuerda, dice el magistrado, que el juzgado, al tomar conocimiento, imprimió trámites pertinentes a los efectos de acreditar mediante instrumentos públicos por parte de la Dirección General de Registros del Estado Civil de las Personas sobre la veracidad documental del documento, valga la expresión, que ha presentado entonces la defensa para solicitar la extinción de la acción de parte. En el caso del exdiputado Eulalio Lalo Gómez, por su parte, su hijo va a seguir procesado, ¿no? Así es, Lucas, y con esto nosotros nos despedimos. Nos encontramos nuevamente mañana aquí por Mega TV. Buenas noches, Lucas. Buenas noches, Noelia. Buen resto de jornada para todos.